vamos a intentar abreviar un poco más, bastante más de esa hora y media, para que haya un poquito de tiempo para el coloquio. Y en cualquier caso os quiero decir que después de eso, para todos los que tengáis cualquier pregunta, yo voy a estar a disposición fuera, porque la sala hay que cerrarla. O sea que yo no tengo ninguna prisa, incluso si se puede tomar algo aquí, me tomo algo con vosotros, a vuestra disposición. También os quiero pedir disculpas, pero han sido unas semanas agitadas, y esta semana, el martes, ha muerto un familiar mío, y ayer a su marido hubo que llevarle al hospital. Entonces ha sido locura absoluta. Bueno, vamos a ir adelante con ello. Solamente os quiero decir lo siguiente. De alguna manera esta conferencia son 3 temas en uno. Es decir, habría un cuarto tema, pero no ha lugar. Y ese cuarto tema es el tema de ¿se puede adivinar el futuro? Es decir, si hablamos de profecías, ¿es que acaso las profecías aciertan, se cumplen? ¿Hay formas de prever el futuro? Yo sintetizaría esa primera pregunta en que en ocasiones uno se anticipa al futuro, pero cuando hablamos de profecías a años y a siglos y a milenios vista, pues poquísimas profecías se han cumplido, y todas aquellas que se han cumplido, la inmensa mayoría que se han cumplido con precisión, no eran tales, sino que eran previsiones astrológicas. Por ejemplo, la Revolución Francesa, hay como 8 anticipos, alguno muy bien documentado, como el de Diego de Torres Villarroel. ¿Así? Sí, pero no lo... Vale. El de Diego de Torres Villarroel, catedrático salmantino residente en Madrid, ¿así? A ver. ¿Así está bien? Vale. Muy bien, ¿así me oís? Sí. Pero en general no. ¿Qué ocurre? Que, sin embargo, hay profecías que vamos a ver que se refieren a la finalización de un periodo, de un plan maestro. Es decir, la pregunta sería, ¿existe un plan oculto en la historia? ¿Hay una metahistoria? O sea, algo que va más allá de la historia. La historia sigue unos ciclos y persigue una finalidad. No es solo mi caso la respuesta afirmativa, sino el de todas las tradiciones de todos los pueblos. La tradición afirma que sí. Es en ese sentido en el que podemos hablar, única y exclusivamente en ese sentido. El otro tema es cuando las tradiciones de los pueblos más diversos, insisto, habiendo dejado claro que la inmensa mayoría de los profetas que han hablado del año 2000, que han hablado del 2012, que eso ha sido un mito muy manipulado por la prensa, se han equivocado. Sin embargo, cuando las tradiciones de todos los pueblos coinciden en que se darían una serie de signos muy concretos antes de lo que llaman ellos el fin de los tiempos, que se ha interpretado como fin del mundo, pero que no es sino el fin de una era, el fin de este tiempo y el comienzo de algo nuevo, lo que tendríamos que ver es si esas descripciones que dan, insisto, los pueblos más diversos, ¿se están cumpliendo ahora o no? Mi respuesta es que sí. Tengo aquí en primera fila a mi amigo Juanjo Sánchez Oro, que diría no. Pero bueno, está bien, es indispensable que haya la parte escéptica, porque sin esa dialéctica no aprendemos. Y además, desde mi punto de vista, pues ni yo tengo razón, ni él, sino hay un punto intermedio. Es decir, yo siempre en esto, como en todo, soy muy extremo. Me habréis visto en las intervenciones de televisión, pero también en otras anteriormente y en la revista. Yo siempre he sido... Perdona, ¿sí está bien? Me preocupa porque veía a gente al fondo. Si hay alguien al fondo que no oye, por favor, que levante la mano. Muy bien. Que no lo toque. Vale.
Gracias. Esto es despertar. Bien, la cuestión es que, hablando de ese atrevimiento, sí os quería transmitir, porque el viernes que estuve por aquí, muchísima gente habló conmigo y me preguntó, ay, ¿cómo no vienen Iker y Carmen? Y se lo he comentado, y me ha pedido Iker, en nombre de los dos, que os transmita el saludo más cariñoso para todos. Ha dicho un saludo muy personal y que están con nosotros en espíritu, y me ha pedido que fuera su embajador aquí, cosa que no sé si era de forma muy adecuada. Entonces os decía que cuando empezamos a revisar, y vamos a ir ya avanzando, si es que, a ver, sí, cuando hablamos de las profecías, os decía que la inmensa mayoría no se cumplen, pero me voy a centrar solamente en una que para mí sí se ha cumplido, y que sin embargo los historiadores como Sánchez Oro y los escépticos en general no le dan valor, que es la profecía atribuida al obispo Malaquías de Ormaj, íntimo amigo de San Bernardo. Y ese es un tema largo, el tema de la clave de las profecías, en la que está implicado San Malaquías, en la que está implicado Nostradamus y otras grandes profecías, porque comparten un lugar en común donde está una de las claves de las profecías, pero de eso hablaremos en febrero en las conferencias que organiza el grupo EPTA. La cuestión es que San Malaquías supuestamente da un listado que aparece a finales del siglo XVI, y que es una relación de papas. No nos podemos fiar de las lemas que corresponden a los papas anteriores, porque a todo lo pasado cualquiera es profeta. En cuanto a los que tratan desde ese momento hasta nuestros días, yo diría que igual que hay muchos muy confusos, hay algunos realmente, para mí, fascinantes, como son Aquila Rapax, en el Papa que corresponde a Napoleón y que fue secuestrado por Napoleón, cuyos dos símbolos eran el águila y la estrella. Fue secuestrado y llevado a París para la parodia de su coronación como emperador. Pero lo interesante de estas profecías, las tenemos ahí, es que tenemos la última hoja dentro del libro en el que aparecen, y tenemos ahí las últimas que dicen, por ejemplo, en la segunda columna, Fides intrépida, fe intrépida, Pastor Angelicus, ahora vamos viendo Pastor Inauta. Quiero que prestéis mucha atención al final, porque se dice que el Papa actual, Francisco, es el último Papa. Pero cuidado, viene después de Gloria Olivae, la gloria del olivo, que es el anterior, y ahí lo que dice no es un lema como los anteriores, sino dice secutione extrema sacra romana ecclesia sedevit. Secutione puede ser la abreviatura de persecución, en extrema persecución, o en extrema prosecución, es decir, continuación de todos los lemas anteriores. Se sentaba en la Santa Romana Iglesia, o no, o a lo mejor dice otra cosa, pero hay otro lema. Este es el original, normalmente se reproducen en los libros otros y hay que acudir al original, que dice Petrus Romanus, o sea, Pedro Romano, que apacentaba las ovejas en medio de múltiples tribulaciones, en cuyo tránsito la ciudad de las 7 colinas fue derruida, y el juez tremendo juzgó a su pueblo. Finis. Es decir, es un lema muy confuso que solo nos indica que hay una anomalía. A partir de Francisco, la Iglesia entra en una anomalía. La idea que yo daba, la teoría que yo daba anteriormente, es que la profecía coincidía con el secreto no revelado de Fátima, que hay una parte revelada y otra no, en el sentido de que la Iglesia entraba en un caos, en escándalos como los que ha entrado, y como todo el mundo, ese es un signo del Kali Yuga, del fin del Kali Yuga, de la Edad Oscura actual, y que como consecuencia de eso
un papa como Francisco podía liquidar el papado, porque el papado es un invento político, y volver al origen, es decir, a que la Iglesia fuese cogobernada entre los obispos. No es una fantasía mía, sino que el Papa mártir, en su santidad Juan Pablo I, era uno de los proyectos que tenía antes de que fuera asesinado. De forma vil y de forma muy escondida, no se quiso que se supiera lo que había ocurrido. Pero hay otra serie de profecías, incluidas de los propios papas, que hablan de que el Vaticano es destruido, que Roma arde y que el Papa tiene que huir en medio de cadáveres, incluido visiones de varios papas. Bien, aquí tenemos la lista de los últimos 10 papas y vemos, bueno, no veo suficientemente el texto y no veo cómo se cumplen, pero sí me voy a lo anterior, que leo mejor en latín, y vemos hasta qué extremo eso se ha cumplido. Para mí se ha cumplido, es decir, vamos a Pastor Angelicus, que era Pío XII. Anteriormente hay dos, que es Fe intrépida y religión despoblada, que es en medio de la guerra mundial, donde la Primera Guerra Mundial, donde la religión quedó despoblada como nunca antes en la historia. Primero por la guerra mundial y en segundo lugar también por la llamada gripe española, que de española tenía solamente el insulto y que con bastante probabilidad, según documentación, había sido una gripe creada en Estados Unidos para acabar con los alemanes, pero que se les escapó a tiempo. Esto según la confesión de un alto dirigente alemán que fue interrogado por la CIA después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, la cuestión es que luego tenemos Pastor Angélico, que era el nombre que recibía por toda una serie de cosas Pío XII. Pastor Inauta era Juan XXIII. ¿Por qué? Porque era obispo, mejor dicho, perdón, no sé qué otro nombre, es de Venecia, era... No, es un nombre por encima de obispo, de Venecia, y ahí tenemos, si uno vemos más que cardenal, patriarca de Venecia, efectivamente, es un patriarcado, y tenemos que en su toga, como patriarca de Venecia, aparece en la nave, y ahí era pastor de la iglesia y navegante. Luego tenemos a Flos Florum, la flor de las flores, que era Pablo VI, y Pablo VI eligió, hay quien puede decir que para cumplir la profecía, aunque era un tío muy frío, un intelectual muy frío, pero hay otros motivos que le llevaron a elegir la flor de lis, que es la flor de las flores por excelencia, porque es la que identifica a las casas reales desde la casa de David. Y luego tenemos a De Medietate Lune, que corresponde a Juan Pablo I. Juan Pablo I, ¿por qué De Medietate Lune? Porque él era de arzobispo de Lugano, que viene de luna, pero era ante todo, había nacido, no recuerdo cómo se llama su pueblo, pero un pueblo luna claramente. Su nombre era Albino Luciani, su nombre civil, es decir, Luciani, luz, albino, clara, blanca, la luz de la luna. Y bueno, digamos, reinó poco más de un mes lunar, bueno, y mes solar, 33 días, 32 días y medio. La cuestión es que luego viene después de él de Laboris Solis, el trabajo del sol. No me voy a enrollar en ello, ahí podréis encontrar hasta en internet cantidad de explicaciones de por qué se llamaba así. El primer papa no italiano y el primer papa del este, o sea, en toda la historia del primer papa no italiano en siglos. Tenemos a continuación de la Gloria del Olivo. ¿Qué ocurre? De la Gloria del Olivo, la elección de Benedicto XVI es un ejemplo de los que se dan a veces de por qué diferentes personajes pueden cumplir un lema profético. Yo en aquel entonces aposté
en el programa TNT de Telecinco, en el que hicimos 2 debates sobre quién iba a ser el próximo papa, yo aposté, dije que aunque el gran poder estaba del lado de Pablo VI, por quien aposté era por el cardenal Martini. El cardenal Martini hubiera sido el primer papa jesuita de la historia. ¿Y por qué dije Martini? Porque Martini era el primer cardenal con opción de ser papa que tenía su residencia en Jerusalén y que tenía su tumba comprada al pie del Monte de los Olivos en el valle de Getsemaní, que las profecías hablan de que ahí será la última escena del fin de los tiempos y Jesús resucitará a los muertos a partir de ahí. La cuestión es que el Monte de los Olivos, o sea, el símbolo del olivo, me equivoqué porque fue nombrado el que era jefe de la Santa Inquisición, cuyo símbolo sigue siendo una cruz, una espada y una rama de olivo, entre otras cosas. O sea, hay más símbolos relacionados del olivo con él. Pero ¿qué ocurre? Que cuando fue elegido el siguiente, el Papa Francisco, se descubrió que la elección anterior había estado reñidísima, tanto que finalmente el gran cardenal Carlo Maria Martini, que hubiera sido el mejor papa para cerrar la historia del papado, él dijo que no iba a seguir en esa lucha y cedió sus votos y su apoyo a quien ahora es el Papa Francisco. Es decir, el Papa Francisco, a raíz de la siguiente votación, ya perdió votos frente a el cardenal Ratzinger, pero ya estuvo a punto de ser nombrado papa anterior, porque le apoyaban los jesuitas, todos los franciscanos y todos los que hacían piña con ellos contra otro sector del cardenalato. Bien, lo interesante es que el Papa Francisco indudablemente está siendo todo lo revolucionario que le permiten las circunstancias. No voy a hablar de ello aquí, pero os diré que hubo una reunión, lo comento porque estoy autorizado a decirlo, lo único pidiéndome que no revelara la fuente. Hubo una reunión de un alto cargo de los jesuitas en Madrid, tengo la información por 2 vías, pero sobre todo por una, con antiguos jesuitas, aun los que son seglares, y explicó las terribles circunstancias a las que está siendo sometido. Por un lado, amenazado de muerte por la mafia, y por todo, que están metidos hasta el fondo en el Banco Vaticano, y por eso el hombre sigue, además de que no quiere ir al Vaticano, en esa pensión donde le protegen por todas partes los jesuitas y los franciscanos, pero su vida está amenazada de muerte de forma permanente, como lo estuvo amenazada la del anterior, que por eso dijo a prensa italiana, dijeron 1 año exactamente antes de su dimisión, que en 1 año el Papa moriría, es decir, estaba condenado a muerte, y dimitió en ese momento. Este sigue con ese. La cuestión es que hay demasiados símbolos, no voy a poder hablar de ellos, se habla en alguna conferencia y en la del grupo EPTA sintetizaré, daré las imágenes, aunque creo que en la anterior hablé del secreto de Fátima, ¿no? Bien, y ahí expuse por qué el Papa actual, Francisco, es de alguna manera un Papa predestinado por todo un montón de símbolos de su ciudad, de la que ha sido, donde ha nacido y de la que ha sido obispo, y por un larguísimo etcétera, incluso por psicografías de Benjamín Solari Parravicini. Pero lo interesante es que el secreto de Fátima, la parte que se conoce, la ves que es solo una parte, es decir, es una visión, pero no son las palabras de las que ha hablado una y otra vez Lucía, no habla de las palabras. Lo que describe es como en un monte el Papa sube y disparan flechas sobre él y lo hieren y lo matan sobre los cadáveres de otros. Esto es muy interesante porque entronca de alguna manera, les decía que hay muchas profecías en esa línea de la destrucción del Vaticano, y es también el anuncio que hace el ISIS, el actual Estado Islámico,
en el cuarto número, el número de octubre, de su revista apocalíptica Davik. ¿Por qué digo apocalíptica? Porque la palabra Davik es el lugar donde se dará el Armagedón particular de los musulmanes, donde es muy complicado, pero según varios hadiths, los hadiths son dichos atribuidos al profeta Mahoma y que un siglo después de su muerte habían sido transmitidos por sus compañeros y a su vez por otros. Claro, muchos no tienen credibilidad porque un siglo después de su muerte había ya 600.000 hadiths, pero hay 6 recopilaciones básicas y algunos se les acepta más, como este que se refiere a Davik, donde, ¿por qué? Porque está apoyado por muchas tradiciones. Y ahí hablan de la cruzada que falló y se ve el obelisco del Vaticano con la bandera del Estado Islámico. Porque el objetivo último del Estado Islámico es, tras una serie de pasos, la conquista de Roma, porque está anunciada en varias profecías y que de alguna manera también es una de las pocas que está en el Corán, de la conquista de Constantinopla y luego de Roma. Bien, habla de reflexión sobre la cruzada final y dice también, genial, uno de los grandes inventos de este invento diabólico y de esta yihad diabólica, anti-islámica, anticristiana y antiprofecías auténticas, que es el Estado Islámico, que, como veremos, es una creación de lo más negro de Occidente, de los servicios de inteligencia occidentales. Y dicen ahí, el retorno de la esclavitud antes de la hora. Ellos dicen que antes de la hora es el momento final, el fin de los tiempos, que antes de la hora regresará la esclavitud. Lo que no aclaran es que el profeta Mahoma vivió en la pobreza liberando esclavos y que la práctica de la esclavitud es una práctica árabe posterior a Mahoma y tan en contra de las enseñanzas de Mahoma como lo está la esclavitud cristiana o como lo están las guerras de religión cristianas en contra del único mandato que nos dio Jesús, que es amaos los unos a los otros. Es decir, nos asombramos de los horrores del Islam y no reconocemos que el cristianismo ha pasado por esos mismos horrores. Lo mismo, ahora nos horrorizamos de que el Estado Islámico viole de forma masiva, crucifique, masacre, esclavice, sobre todo a las mujeres sexualmente, las venda, y lo que no entendemos es que todos esos horrores se realizaron ya desde la primera cruzada, donde al entrar las tropas cristianas masacraron, pillaron, violaron a musulmanes, judíos y cristianos que había allí. Así es la historia de un valle de tinieblas. Bien, la cuestión es que quiero hacer un repaso muy rápido para que vean cómo todas las circunstancias que están anunciadas en las diferentes tradiciones se están dando. Se están dando condiciones climáticas, como saben, tremendas. Estamos alcanzando desde el año 2010 para acá los máximos en todos los sentidos, los máximos históricos, en máximas temperaturas y también en mínimas, descongelándose, por ejemplo, el Polo Norte, mientras que al revés se congela más el Polo Sur. Esta es una foto de una conferencia que di en San Sebastián en el mes de agosto, como en San Sebastián, 2 días antes de la conferencia, había caído una lluvia tan tremenda que en la playa de la Concha habían salido, por ejemplo, bueno, no me viene ahora la palabra, pero cangrejos, todo. Por el contrario, temperaturas máximas que obligan a la gente a refrescarse en un desierto como el peruano y chileno,
de repente cae una nevada en una época del año que no correspondía a una nevada como no se conocía. Los bosques arden no solo por la acción del hombre, sino por el calor. Ciudades como la de Tucson en Arizona son sepultadas por tormentas de polvo durante los últimos años. Nevadas tremendas, como 2 caídas recientemente en Washington, una de ellas casi me tocó vivirla, no pude ir a Washington por la nevada. Nevadas solo comparables a las que vivió George Washington durante la guerra civil. Tornados continuos, una y otra vez, no vemos más que empieza la época de tornados y no para. Volcanes en erupción con una intensidad tremenda en España, esto es en Alicante, ese granizo en pleno mes de agosto, sigue siendo España. China, las grandes inundaciones, o en Australia y Nueva Zelanda, en Brasil, tsunamis tremendos como el de las Navidades del 2004, que si sumamos ese tsunami que es producido por un terremoto con otros grandes terremotos, durante los últimos 10 años, a partir de 2004 hasta aquí, han tenido lugar 5 de los mayores terremotos, de los más destructivos registrados en la historia. Habrá gente que piense que es casualidad, yo no. Terremotos constantes en China, en otros lugares, la destrucción que estos ocasionan, los volcanes que aún no han provocado el problema que pueden provocar, porque el cinturón de fuego, el anillo de fuego del Pacífico está en ebullición desde hace mucho tiempo. Pero lo más interesante es que si buscáis en internet o miráis sin más Cuarto Milenio, están hablando de peces abisales, de peces extrañísimos una y otra vez. Pero la clave es que durante este año, sin ir más lejos, lo podéis encontrar en internet, han aparecido especies en la superficie que no se conocían. ¿Por qué? Porque el fondo de parte del Pacífico está en ignición, y esto puede derivar, a no tardar mucho, en un Big One, en un gran terremoto, sea en Japón, sea en California. California está preparada, Japón no. Los edificios de Japón sí, pero sigue habiendo centrales nucleares en toda la costa. Y después de Fukushima ya hay poco que decir, porque Fukushima ha provocado ya una primera gran contaminación de los mares. Ni que decir tiene si entra en erupción un supervolcán como el de Parque Yellowstone. Sería suficiente una erupción mínima para provocar el efecto en la Tierra que provoca el invierno nuclear. Es decir, las cenizas empezarían a girar en torno a la Tierra y provocarían, lo que harían sería tapar la luz del Sol y provocar un enfriamiento brutal de la Tierra. Bueno, no me puedo entretener hablando de las muertes de animales que tenían que ver con eso y de cómo el ser humano está contribuyendo a esos trastornos a través de cosas como el antiguo HAARP, que ahora ha pasado a ser sustituido por otro proyecto, el Sura, que es el correspondiente al HAARP ruso, cuyo objetivo en principio es modificar, hacer guerra meteorológica y modificar las condiciones meteorológicas. Los chemtrails, que pese a que Sánchez Oro le tengo en primera fila y un amigo común, ingeniero aeronáutico, digan que tienen explicación, según al menos 4 pilotos, algunos muy veteranos con los que he hablado, han dicho que ni borracho se cree nadie que eso sea algo normal. Sobre todo los pilotos antiguos, lo que han dicho es que eso en su época no, y que no se debía que ahora haya unos reactores especiales. Eso no hay más ciego quien no quiere ver, quien vive como yo en la zona norte, en la que se dan con más frecuencia. Cuando uno ve que lo hacen en todas las direcciones, bueno,
No voy a entrar porque es otra materia de conferencia. Todo esto llevó a pensar que en 2012, que era cuando se acababa el calendario maya, iba a ocurrir algo, pero es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque sin más, digamos, llega a su final, según la interpretación más habitual, la cuenta larga, pero eso sigue más adelante. Veremos con qué tiene que ver la cuenta larga del calendario maya. Empezaba aproximadamente en el año 3113, bueno, sin aproximación, porque es muy preciso, antes de Cristo, que es la época que corresponde al surgimiento de las civilizaciones tal como se conocían hasta ahora, de la civilización de Sumer, de la civilización egipcia, etcétera. Es decir, las civilizaciones conocidas empiezan en esa época y empieza, según la tradición hindú más aceptada, el Kali Yuga. ¿Por qué? Porque corresponde el año 3110 antes de Cristo a la muerte de Krishna. Con la muerte del avatar, el enviado Krishna, comienza la Edad Oscura. Pero, ¿con qué tendría que ver esto, que es un símbolo sin más, que ha terminado y la gente dice, aquí no ha pasado nada? Pues yo digo, pues están pasando muchas cosas. Lo que pasa es que quien sea tan ingenuo para pensar que el fin de un calendario señala una fecha concreta, bueno, es que no tiene perspectiva. Están pasando demasiadas cosas. O sea, en el mundo, todo esto que hemos contado, más los peligros de guerra, digamos, extendida. La guerra mundial ya ha empezado, es la guerra del terrorismo, entre otras muchas, pero esto puede ir a más. ¿Qué ocurre? Que también ha ido acompañado por un periodo de anomalías en el Sol. Se esperaba que el Sol tuviera más actividad que en otros ciclos anteriores. Al revés, ha tenido menos actividad, pero los expertos dicen que justamente por eso podemos esperar un Big One, es decir, grandes tormentas con grandes eyecciones de masa coronal. Lo vamos a ver en síntesis, cómo actúa, cómo opera esto sobre la Tierra. ¿Por qué ven? Eso es una eyección de masa coronal. Eso es la Tierra, lo azulito es la Tierra a escala en comparación con una de esas tormentas. Es la famosa tormenta del día de San Valentín de 2011. Si el Sol, digamos, aquí está la Tierra y aquí está el Sol. Si la tormenta hubiera sido geoefectiva, es decir, ese bluff hubiera sido lanzado, por simplificar, en esta dirección, hubiera sido tremendo lo que habría pasado aquí. Lo que pasa es que no era geoefectiva, no ocurrió aparentemente nada. ¿Por qué tiene mucho que ver esto con los mayas? Porque los mayas, como todos los mesoamericanos, aztecas, etc., hablan del final del quinto sol. Su calendario corresponde al final del quinto sol. Lo vamos a ver luego, inmediatamente luego. Vemos ahí cómo actúa el Sol, cómo lanza las tormentas y cómo la Tierra es protegida por una serie de cinturones. ¿Qué ocurre? Que depende de cómo estén colocados esos cinturones, nos puede alcanzar o no esa tormenta. Los cinturones de Van Halen, cuando hay una tormenta, se refleja aquí en auroras boreales como esa. El NOAA y otras administraciones americanas y de otros países siguen con mucha preocupación esto. ¿Por qué? Porque, como la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y su proyecto Alerta Eureka. ¿Por qué? Porque si se produce una tormenta como la de 1859, también conocida como el evento Carrington, y en aquel momento la tormenta solar provocó que se quemaran las torres de telégrafos, es decir, los cables por la sobrecarga eléctrica ardieron. En este momento podría provocar un blackout, es decir, un apagón total en todas las zonas afectadas por esa tormenta, que pueden ser muchas, no ya de los móviles, sino de todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones y con todo aparato eléctrico. Es decir, produciría lo que se llama un pulso electromagnético. El pulso electromagnético es una de las amenazas más terribles de la guerra futura,
¿Por qué? Porque lanzando una bomba nuclear, estoy simplificando obviamente a una determinada altura, por ejemplo en Inglaterra, haciéndola explotar a una determinada altura, se puede provocar un pulso electromagnético que es como una, por decirlo así, una tormenta eléctrica que llegaría hasta todo el norte de España, incluido Francia, etcétera, y dejarían de funcionar todos los aparatos, incluidos coches, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el grave problema? Que durante los últimos 12 años toda nuestra civilización está basada en la informática, en la electrónica, en las telecomunicaciones. Nuestra civilización se fundiría de repente. Es un problema gravísimo que provocaría muchos muertos por las consecuencias sanitarias y a todos los niveles que tendría. Pero imagínense ustedes lo que puede ser una tormenta de ese tipo, tomada por el movimiento creciente islámico del ISIS, al que los cálculos de los expertos más serios calculan 100.000 combatientes y no los 15.000 que se declaran oficialmente. 100.000 combatientes pagados por el grupo terrorista más rico del planeta, con todos los lobos solitarios en los diferentes países dispuestos a actuar. Es decir, el caos podría incrementarse notablemente. Ese es un mapa de las zonas según el informe oficial. Eventos, acontecimientos de meteorología espacial severo. Meteorología espacial es tormentas solares. Impactos económicos y sociales. Todas las zonas de Estados Unidos que podrían correr grave riesgo o un riesgo mediano. Grave riesgo son zonas donde no va a volver la electricidad o no va a volver a haber agua. O sea, el agua no subirá a los pisos porque no puede ser impulsada durante 6 meses o en otros sitios durante una semana. Bien, el FEMA, que es la Oficina Federal de Emergencias, está ya preparada con planes de contingencia, y el Pentágono también, para los eventos futuros que pueden suponer eso, que son guerras aún dentro del propio territorio norteamericano, invasiones de otros estados, de otras poblaciones como las mexicanas, etc. El Pentágono, le dedicamos una portada año cero al informe del Pentágono, el llamado informe zombie. Como no podían poner nombre al enemigo, diciendo que el enemigo podían ser los propios ciudadanos, los mexicanos, terroristas, etc., llamaban zombies de diferentes clases. ¿Y cómo se preparan para combatir, incluido, según figura en el informe, está aquí Miguel, bueno, cualquier rector puede recordarlo, incluido el empleo de armas tácticas, nucleares tácticas, dentro del propio territorio americano? El FEMA hace ya mucho preparó grandes campos de internamiento para que los disidentes, aquellos que atenten contra la estabilidad del sistema, puedan ser detenidos, con capacidad para cientos de miles de personas. Creo que la cifra era, pero no la tengo muy clara, 600.000 ataúdes de plástico para emergencias de este tipo y un largo etcétera. Por supuesto, instalaciones subterráneas para que ante determinados eventos puedan resguardarse no solo las élites, sino todos los encargados de mantener la civilización, como hemos visto ya en algunas películas. Bien, lo que la gente ignora es que las tormentas solares tienen efectos tremendos sobre el ser humano. Ahí están detallados, pero no hay tiempo para detallarlos. Solo les digo, cuando hay una tormenta solar, yo consulto a muchísima gente, y hay una mayoría de gente, incluido gente escéptica anteriormente, que me dicen, efectivamente, mi salud se ve alterada. El doctor Pertierra, que como médico él es muy escéptico, me dijo, estuvo mirando atónito que él tuvo un problema muy grave, un accidente muy grave, y su salud está muy frágil. Los 2 grandes ataques que tuvo al corazón se dieron durante tormentas solares, y un tercer pequeño ataque que ha tenido durante una reciente. La cuestión es que no nos enteramos, pero eso provoca alteraciones. Hay estudios que indican que los periodos
de tormentas solares coinciden con periodos de guerra, porque de grandes cracks en la bolsa. ¿Por qué? Porque la gente enloquece, se vuelven locos y empiezan a tomar decisiones incorrectas, porque los líderes enloquecen y o bien se vuelven violentos o toman decisiones incorrectas. Hay muchos informes, además del informe zombie previo, como el encargado por el secretario de Defensa norteamericano, que era acerca de el impacto del cambio climático. Ha habido uno muy reciente ahora, las guerras que iba a provocar en los próximos 20 años, y este informe es de hace 5 años, el cambio climático, las guerras del agua, entre otras, cómo el mundo iba a cambiar brutalmente, cómo por las guerras del agua, que señala Paloma, que Paloma, ¿a que las has visto? Las guerras del agua están, yo las tenía claras hace 22 años porque alguien, un maestro de un grupo, nos habló en aquel momento, alguien muy bien relacionado, era un mago de ciertas élites, un mago oscuro, por cierto, de cómo las élites hace 25 años estaban comprando todos los manantiales de agua, porque iba a ser el oro del futuro. Ya sabéis que lo que ha dicho hace muy poco, ¿quién ha sido el presidente de la Nestlé? Sí, esta semana pasada ha hecho unas declaraciones claramente diciendo que el agua no es un derecho humano, que el agua no es un derecho de las poblaciones, que el agua es un derecho de las empresas que las poseen. Pero las declaraciones son asombrosas. Yo me he ido al documento oficial porque no podía creérmelo. Bueno, de poco han valido el cambio de Obama. De lo único que ha valido es que Obama ha sido todavía... Quiero decirlo porque yo en una conferencia hace mucho tiempo planteaba en él mi esperanza de cambio, con ese símbolo de la era de Acuario, etcétera. Ha sido peor todavía que los anteriores, porque ha continuado las mentiras de los anteriores, seguramente porque se ha visto pillado en grandes engaños y chantajeado. Cuando uno sigue la trayectoria de Obama, ve que a partir de determinados momentos, como a partir del momento en el que, entre comillas, mataron a Bin Laden sin que nadie viera una foto, y que luego tuvieron el descaro de decir que no se había filmado porque no funcionaban las cámaras. ¿Y a qué miraban tan atónitos todo el comité que estaba en torno a Obama? La vamos a ver luego la foto. En resumen, todo esto, para mí, ¿a qué se corresponde? Y aquí terminamos con esto y pasamos al Estado Islámico. Se corresponde a que, según varios científicos, bastantes, pero entre otros el doctor Dmitriev, que es un físico planetario ruso, otros compañeros suyos u otros como este físico planetario también norteamericano, no recuerdo ahora el nombre, aunque tengo varios, Stephen LaVergue creo que es, tengo varios libros suyos. Lo que sostienen es que durante el último siglo la Tierra el sistema solar se ha ido adentrando en una zona del cosmos de altas perturbaciones. Cada vez se ha ido adentrando más y más. Es decir, el sistema solar, por simplificarlo, es esa esfera externa que es la heliosfera. Y luego tenemos dentro las órbitas de los planetas. ¿Qué ocurre? La heliosfera es como una especie de protección ante todas las tormentas externas. Pero ¿qué ocurre? Que según estos físicos planetarios, ya en los años 90 dijeron que, según los datos que les enviaban sondas como las Voyager, que habían viajado hasta los límites del sistema solar, estaba habiendo una penetración masiva de polvo cósmico como nunca antes se había producido. Según ellos, según una opinión que yo también comparto, a esto se debe fundamentalmente el llamado cambio climático. La parte del hombre es una parte pequeña. ¿Por qué? Porque ellos demuestran en su análisis que ese cambio climático se viene dando, sobre todo en los últimos 20 y tantos años y en el último siglo, en todos los planetas del sistema solar. Todos están sometidos a idénticas perturbaciones. Bien, ¿qué ocurre? Que esto es algo que se viene produciendo
el sistema solar ha entrado en esa zona, a medida que se desplaza en el ciclo, en lo que se llama un año platónico, o gran año de 25.000 y pico años, es decir, es el tiempo que la Tierra tarda en dar la vuelta en torno a un hipotético centro. Eso se corresponde a los 12 grandes ciclos zodiacales, es decir, a las 12 grandes eras. Es decir, hace 25.000 años la Tierra estaba entrando también en la era de Acuario como ahora. Eso es un gran ciclo. Y eso sería también un gran ciclo cósmico. En teoría, según la interpretación de las diferentes tradiciones, lo que está ocurriendo ahora es que la Tierra y el sistema solar con ella están llegando al fin de un ciclo, de un ciclo de 25.000 años y al comienzo de uno nuevo. Yo creo que va más allá. Cuidado, la zona del cosmos donde hemos entrado explicaría por qué ha habido un incremento en todo tipo de bólidos observables en la Tierra y a qué se debe tanta preocupación de los astrónomos, de la NASA, etcétera, a que pueda haber un impacto. Hombre, hay una parte que es justificar la existencia de la NASA y justificar la existencia mediante un enemigo externo, pero hay otra parte que creo que es real, porque la NASA no proporciona datos sobre objetos cercanos a la Tierra, es decir, objetos que pueden impactar desde el año 2009. No lo proporcionan ni siquiera los astrónomos, desde mi punto de vista, para no provocar alarma. Bien, ahí estábamos viendo cómo el Sol gira por los brazos de la galaxia y va girando en torno al centro galáctico en un ciclo aún superior al anterior. Desde mi punto de vista, pero no tengo tiempo para argumentarlo, lo que está ocurriendo ahora es que estamos llegando al fin de uno de esos grandes ciclos. Es mi interpretación de toda una serie de datos, pero también de las grandes profecías que anuncian, por ejemplo, el Apocalipsis, que cierra la Biblia, el descenso de la Jerusalén celestial sobre la tierra, unos nuevos cielos y una nueva tierra. Aquí lo tienen en síntesis, como hay un ciclo de 25.000 años, lo ven arriba el día galáctico, de 25.625 años, y cada uno de los soles mayas y aztecas se corresponde a un periodo de 5.125 años, es decir, el que corresponde a nuestra civilización desde Sumer y desde Egipto. ¿Por qué hay rastros de civilización anteriores? Porque desde mi punto de vista y el de todas las tradiciones, hubo humanidades y civilizaciones anteriores a la terrestre. De esto, por cierto, voy a hablar este jueves de las otras civilizaciones en la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Culturales. Bien, no me entretengo más. Lo importante es que recordemos siempre que el Sol no es nuestro enemigo, es nuestro aliado. El Sol ha sido adorado por todas las civilizaciones. ¿Por qué? Porque es dispensador y arrebatador de vida. O sea, es el gran principio por el que se rige la vida en la Tierra. Bien, no puedo entretenerme hablando de por qué en estas circunstancias explicaría una idea que yo y otra gente como yo lancé hace ya mucho tiempo en el programa Espacio en Blanco. Hubo mucha gente respetuosa y seria, pues como otra vez me repito a Sánchez Oro, mucha gente que decían: hasta entonces para mí Enrique era respetable, a partir de entonces pensé que se había vuelto loco, porque expliqué que desde mi punto de vista, y requería mucho tiempo argumentarlo, se estaban abriendo una serie de puertas interdimensionales, y expliqué cómo Paloma asiente, para mí que Paloma asienta, siendo una psíquica del nivel que es y conociendo tantas cosas que yo he conocido a través de ella y a través de gente que la conoce a ella. Bueno, no tenéis más que haber visto el último programa de Cuarto Milenio para comprobar su nivel. La cuestión es que
Esas puertas dimensionales, yo expliqué en qué orden se iban a abrir, y fue en octubre, noviembre del 2010, y expliqué cómo era de especial importancia para mí, aunque no me veía yo participando de eso, la apertura de la puerta de Egipto. Y me decía Miguel, ¿y dónde? ¿Y en Luxor tal? No, era en el Cairo, pero le dije, no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque si eso era así, se iba a dar un gran combate en el Cairo, es decir, en torno a la Gran Pirámide. Y efectivamente, 2 meses después de decir esto, que tantas críticas me acarreó, pero que tantos cientos de miles de visitas recibió en todo el mundo, se produjo la revolución, estalló la revolución egipcia. Y el 21 de marzo, yo no estaba allí, pero había otra serie de gente con la que yo me había encontrado de todo el mundo, en diferentes lugares, que estaban allí para participar, para ser la parte humana en la apertura de las puertas. Yo el 23 de marzo, estaba en la Gran Pirámide y iba acompañado por gente psíquica que veía más que yo, gente, por supuesto, mi propia pareja, que tiene un montón de títulos académicos, pero esa capacidad para ver, y no teníamos duda de que la puerta estaba abierta, y en ese momento estaba muriendo o abandonando este plano José Argüelles, que no sé quién conoce aquí a José Argüelles, si puede levantar la mano, pocos, que fue el que lanzó todo este mito del 2012 y que era curioso. Bien, vamos adelante, seguimos avanzando. Ahí se dio esa gran revolución, a la que siguieron otra apertura de puertas como la de Chartres, aquí está Frank, que estaba allí presente, en el 21 a 24 de junio del 2012. ¿Qué ocurrió? Que ya por enlazar con nuestro tema, en esa revolución se aprovechó por parte de quienes mueven al ajedrez planetario para derrocar a Mubarak. ¿Cómo se entiende que un aliado de Estados Unidos como Mubarak lo derrocasen? Primero, porque era el mal menor. Segundo, porque todo, desde mi punto de vista, pertenece a un metaplan, es decir, a un plan mayor, que a lo que va es a una reestructuración del planeta y a la creación de un nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial que no necesariamente para nada será un orden americano y menos europeo, sino de donde a las cabezas que dirigen el planeta y su contraparte económica les interese. Podrá ser chino, porque ya tienen suficientes inversiones en China, o donde encuentren oportuno. Parte de ese metaplan consiste en acabar con las cunas de la civilización, que son ni más ni menos que lo que los bárbaros del norte, los alemanes y otros bárbaros del norte, llaman los países cerdos. Los PIGS son las cunas de la civilización. Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. El plan se ha seguido al dedillo, derrotando a todos esos países, comenzando por nuestra abuela en civilización, que fue Egipto, su heredera, que fue Grecia, la heredera de Grecia, que fue Italia, Roma, la heredera de Roma, que fue España, y así siguiendo. De la misma manera que han acabado y seguirán acabando con nosotros, por todos los medios, mediante todo tipo de operaciones de ingeniería social, que consisten en crear crisis artificiales económicas, que consisten en destapar la podredumbre que ellos han fomentado dentro de los gobiernos y de los políticos, que consiste en fomentar personajes políticos, crear movimientos de extrema derecha y de extrema izquierda para luego derrocarlos y llevarnos al caos más absoluto. Ese es el futuro que nos espera, según esos planes. El futuro por el que están pasando los países árabes en este momento. Solo así se entiende que derrocaran a Mubarak, como solo así se entiende que hayan estado derrocando a grandes dictadores que fueron grandes aliados de Estados Unidos, como Saddam Hussein, al que Estados Unidos apoyó en su guerra con Irán, como Gaddafi, al que hemos visto fotografiado con los grandes líderes del mundo, incluido con su amigo Aznar, es decir, amigo de los ingleses, de los americanos. Le han derrocado cuando ha interesado.
porque era un gran dictador, ya se sabe. Bien, esos son los países árabes, con los en verde aquellos que tienen mayoría chií, y en verde oscuro, y en verde claro mayoría suní. Esto es un concepto importante de entender para entender lo que viene. El llamado Estado Islámico es una forma de recuperar el primer Estado Islámico que fundó el primer califa y suegro de Mahoma, Abu Bakr. El nombre de ese señor es el que toma este individuo que dirige el Estado Islámico, es el sobrenombre que se pone, y se autotitula a continuación Al-Baghdadi, el de Bagdad. Recordemos, por si acaso no da tiempo, que Bagdad está construida sobre la antigua Babel. Babel es Babilú. Babilú es la puerta del cielo y de los dioses. El prefijo El es los dioses. Elohim, El Elión, y así un largo etcétera en todas las lenguas semíticas. Pero la puerta de los dioses es también la puerta de los demonios. Se entiende así perfectamente que en el primer lugar, la primera civilización donde surge la obsesión con los demonios, y ahí espero que Sánchez Uro me dará la razón, es en Babilonia, porque tú conoces bien eso y sabes que es ahí, donde aparecen los grandes demonios. Es incluso la referencia, el demonio del exorcista aparece ahí. Hay una película reciente también de exorcismo que unos americanos son poseídos, unos marines, en una cueva de Irak. Curiosamente, de ahí surge al-Baghdadi. Bien, funda ese Estado. Ese Estado, ¿qué pretende? Pretende continuar la guerra que han librado siempre los chiíes con los sunís. Los sunís, digamos, han seguido a los califas. Los califas eran sucesores políticos de Mahoma. Los chiíes, por el contrario, seguían a los sucesores de sangre de Mahoma. Es decir, el primer imán o jefe, digamos, ¿no? Combatiendo a los califas, y que también era califa, sí, es Ali, que es el que está casado con Fátima, la hija de Mahoma, y cuyo hijo es Hussein o Hassan, que va a ser después imán. Son dos líneas que siguen, y esas dos líneas encuentran su máxima expresión, la Shia, los chiíes, en Persia, en Irán, y la Sunna en Arabia Saudí, actualmente en Arabia Saudí, en el pasado era Bagdad y un largo etcétera. Bien, esta es la conmemoración de los chiíes, la fiesta en la cual conmemoran el martirio de Ali, porque Ali fue martirizado por los califas. Ese enfrentamiento no ha parado hasta nuestros días, pese a que no hay cosa más opuesta al principio del Islam, que es paz y de Mahoma, que la lucha entre los propios musulmanes. No han parado como no han parado los cristianos. Bien, quería solamente prestar atención a que todo el actual fundamentalismo islámico y terrorismo islámico, todo el fundamentalismo deriva de dos corrientes, que habréis oído hablar de ellos: el salafismo. Por ejemplo, se dice los grupos salafistas del Magreb, del norte de África, y lo otro es el wahabismo, que viene de Arabia Saudí. Os digo nada más en síntesis que ambas corrientes surgen como consecuencia de la manipulación de los primeros servicios de inteligencia británicos a cargo de los hombres más brillantes, que eran a su vez iniciados en sociedades secretas de las más potentes. Uno de esos hombres fue el creador del salafismo, que es Al-Uddin al-Afghani, el afgano. Aunque era persa, le dieron el nombre del afgano porque allí tuvo una importancia política. Él era no solo miembro de sociedades secretas, sino que Madame Blavatsky, la autora, la creadora de la teosofía, le reconoce en un determinado momento como
uno de los adeptos, es decir, de los iniciados del más alto grado, de lo que ella llama los maestros. ¿Y qué hace un adepto del más alto grado creando un movimiento? Porque todo eso forma parte de la metahistoria. La función de las sociedades secretas del más alto grado es movilizar la historia en un sentido u otro. La historia sigue una dinámica, por hablar en términos hegelianos, luego adoptados por Marx, sigue una dinámica dialéctica, es decir, hay lucha, tesis, antítesis, síntesis, hay lucha entre fuerzas, y es obligatorio para que la historia se mueva de que haya esa lucha de forma permanente. Crean esos factores para acelerar la historia, llevarla a su culminación y que después del fin de nuestro tiempo empiece una edad de oro. No lo olvidemos, lo que viene después es la Jerusalén celeste y es una verdadera edad de oro. El otro creador de este es Benjamín Disraeli, primer ministro iniciado en sociedades secretas, que era uno de los que estaba detrás y que dijo varias frases notables en torno a que la gente que ve la historia y cree que está entendiendo algo no entiende nada, que la verdadera historia está tras las bambalinas y es obra de las sociedades secretas y de los grupos ocultos de poder. Uno de los jefes de los servicios de inteligencia que estuvo tras estos movimientos era el gran patrón de la sociedad rosacruciana en Anglia, alto iniciado de todas las sociedades secretas y abuelo de la Golden Dawn y de todas las grandes sociedades secretas modernas. Bulwer Lytton, Sir Edward Bulwer Lytton, autor de Los últimos días de Pompeya y jefe del servicio secreto de inteligencia que movió todo el Oriente y gracias al cual el Imperio Británico pudo controlar toda una serie de zonas del mundo. Este es Abdel Wahab, el creador del wahabismo, que había sido manipulado por un agente británico, esto está muy documentado, y que posteriormente los wahabíes, él en ese momento, se asocia ya a una familia que no tenía mucho poder en ese momento, que era la familia Saud. La familia Saud, con el apoyo ideológico de Wahab, conquistan Arabia Saudí, se hacen con los lugares santos del Islam y ya a principios de nuestro siglo empiezan a controlar algo que tiene poco valor, pero que les va a dar la mayor riqueza, que son los pozos de petróleo. ¿Cómo lo llaman al petróleo en la Edad Media? Ahora el oro negro. ¿Cómo le llamaban? Aqua infernalis, el agua infernal. Tiene una doble acepción, porque arde y porque es el agua del infierno. Estamos enfangados. Nuestra civilización, el Kali Yuga, la Edad Oscura, se viene a consumir quemada por el agua del infierno, en la que el petróleo, como os he dicho en eslóganes antiguerra, vale infinitamente más que la sangre humana. Ahí tenemos a Roosevelt ya con el rey de Arabia Saudí en Yalta. El rey de Arabia Saudí tenía mucha importancia ya en aquel entonces, posteriormente mucha más. Ahí tenemos al rey de Arabia Saudí con Bush padre. ¿Por qué? Porque Bush padre, mucho antes de ser vicepresidente, como director de la CIA y como presidente de una gran compañía petrolífera, como su hijo y como otros de su familia, tenía gran vinculación con la familia Saud. Pero además de la familia Saud, con la segunda familia más rica de Arabia Saudí, que era la familia Bin Laden. La familia Bin Laden, ahí tenemos una foto, lo siento porque no he tenido tiempo de ampliarlas, tenemos al fondo a Osama Bin Laden con algunos de sus 52 hermanos. Su padre, que era un pobre pastor ignorante, había construido un imperio y era el gran constructor y el que movía los negocios a nombre de la familia. Bien, ¿qué ocurre? Vamos terminando, en 10 minutos he terminado todo. Sí, os iba a decir que si tenéis prisa, mejor que por favor, ya os lo cuento en otra conferencia vosotros. La cuestión es que, ¿qué ocurre? Que en ese momento que hay una alianza, posteriormente ocurre un hecho grave, y es que Rusia invade Afganistán.
Y ahí deciden que hay una operación muy grande a realizar, y hay que buscar una salida para el petróleo y también para el gas, y la salida más lógica es a través de Afganistán. Ese es uno de los muchos motivos que llevan a la familia Saud y a los americanos a organizar en joint venture una empresa conjunta, que es la empresa Yihad. Es decir, la Yihad, la primera gran Yihad, es una operación conjunta de los servicios de inteligencia saudíes y americanos. No lo digo yo, lo ha reconocido Hillary Clinton no hace mucho, diciendo: nosotros creamos Al-Qaeda. Mentira, bueno, se inventaron Al-Qaeda, crearon a lo que luego le pusieron el título de Al-Qaeda. Quien quiera saber cómo se creó Al-Qaeda, el próximo número de Año Cero, que está dedicado a este tema en portada, hay un gran recuadro que ha editado Miguel Pedrero y Asiente sobre cómo se inventó lo de Al-Qaeda, que significa la base de datos. Había que poner una etiqueta a un montón de atentados, y si no, no se les podía juzgar por una ley concreta, y tuvieron que decir: Al-Qaeda, que es la base de datos de la conferencia islámica, que es utilizada por los mujahidines para comunicarse con su familia y entre ellos. Bien, la cuestión es que había que nombrar, según la tradición, al nombre de la guerra santa de la yihad en Afganistán, tenía que estar un príncipe saudí, pero los príncipes saudíes viven muy bien, y hubo alguien que era casi un príncipe, que era de la familia Bin Laden, y que se ofreció como caudillo, que era Osama, un hombre que lo hacía de corazón porque realmente era un guerrero, y él empezó a dirigir la operación en la que la CIA y Arabia Saudí dieron miles y miles de millones de dólares. Ahí crearon lo que hoy se conoce como Al-Qaeda. Bien, la cuestión es que luego, tras toda una serie de problemas, Al-Qaeda no. La organización de Bin Laden decidió combatir a los americanos. ¿Cuándo? Cuando los americanos se instalaron en la Tierra Santa de Arabia Saudí para realizar la primera operación Tormenta del Desierto sobre Irak. Y eso no lo consintió, y declaró la yihad contra el infiel. Realizó varios atentados, entre otros contra las embajadas americanas en África. Esas sí parece que las realizó la organización de Bin Laden. Ahí es donde tuvieron que buscar una etiqueta. Ahora, como anécdota curiosa, les diré: ¿saben quién se encargó de reconstruir esas embajadas? Bin Laden Group. Bueno, hay que tener en cuenta que, a fin de cuentas, Osama solo tenía una ínfima parte dentro de esa empresa, pero recibía dinero de esa empresa. Se refugió posteriormente, después de Sudán, en el Afganistán de los talibanes, que estaba regido ¿por quién? Por alguien que ya había adoptado el nombre de Emir al-Mu'minin, o príncipe de los creyentes, que es un título que ahora se atribuye al-Baghdadi, el jefe del ISIS, que es ese que está ahí embozado, que es Omar, el Mulá Omar. Es muy interesante a nivel profético el Mulá Omar. ¿Por qué? Porque de todos los personajes, físicamente es el que más, con su ojo colgando, es tuerto, el que más se ajusta en unas cosas al anticristo islámico. Porque el anticristo islámico, como ya no hay tiempo, aunque esto lo vais a encontrar muy detallado en un informe de 20 páginas en el próximo Año Cero, pero todo esto que os he contado antes no está, por eso quería contarlo. En todas las profecías islámicas se habla de que después de esa batalla en Davik, en la que triunfan los musulmanes, inmediatamente después aparece ¿quién? El Dajjal. Dajjal significa mentiroso, y es exactamente el anticristo del Islam. ¿Por qué uso la palabra que usan ellos también de anticristo? Porque el Dajjal, que es musulmán, según Mahoma, será derrotado no por un musulmán, sino por Jesús, que vuelve de nuevo del cielo y que viene a ayudarle el último imán de los chiíes, que es el Mahdi.
pero es Jesús el que derrota al anticristo. O sea, a ese extremo hemos llegado. Están estos tíos matando cristianos cuando sus profecías dicen que es Jesús el que va a derrotar al anticristo. Todo esto se enloquece a partir del 11 de septiembre y del ataque contra el Pentágono. Lo interesante es ver que en el momento en que ocurre todo eso y 10 años antes, el que es embajador en Estados Unidos es un príncipe saudí, el príncipe Bin Sultán, al que le llaman hermano todos los Bush, y el papá Bush le llama hijo también. Fíjense hasta qué extremo. Él es el embajador, luego va a convertirse en jefe del servicio de inteligencia saudí y es el que organiza toda la guerra contra Siria. Le vamos a ver luego entrevistándose al respecto. Ahora no, ahora ha sido depuesto porque hay una movida bastante gorda. Bien, el príncipe Bin Sultán, para que se hagan una idea, es el que organiza con la CIA la salida de parte de la familia Bin Laden y un total de 200 saudíes que están el 11 de septiembre en Estados Unidos, parte de ellos reunidos con un bus en Florida negociando. O sea, hermanos de Bin Laden les pillan ahí y organizan en 3 aviones su escapada. Bien, Bin Sultán está también detrás de la operación derrocar a Saddam Hussein, porque no interesa y porque interesa una remodelación. Todo forma parte de una operación muy larga y muy compleja, en la cual finalmente el plan que Bruno Cardeñosa me dijo cuando tuvo lugar la invasión, yo lo escuché con mucho interés y ahora se está cumpliendo, era crear 3 estados, un estado suní, un estado chií y un estado kurdo. Bien, la cuestión es que toda esa operación pasa por algo clave, y es derrocar a Al-Assad, el presidente sirio, que es el principal aliado con Hezbollah de los iraníes. A los iraníes no les hacen falta aliados, porque los iraníes, aunque hay muchos que no apoyan el tema religioso, cuentan, además de con un notable ejército, cuentan con varios cuerpos, que detallaremos más adelante en Año Cero porque no ha cabido lo que he escrito al respecto, de más de 1.200.000 voluntarios dispuestos a combatir por la Guerra Santa. Uno de esos ejércitos se llama el Ejército del Mahdi y está dentro de la Guardia Revolucionaria. Hay otro que se llama Al-Quds, que es Fuerza Jerusalén, que es la fuerza destinada a liberar Jerusalén de las manos israelíes. Pero lo interesante, lo que tienen que hacer es derrocar a Al-Assad. Lo interesante, y voy terminando ya, es Siria con los grupos étnicos y religiosos. ¿Por qué? Porque Al-Assad forma parte de una rama del chiismo que ya se han reconciliado, que son los chiíes septimanos o ismailíes o ismailitas, que ya se han reconciliado con los persas, con los iraníes. Bien, ahí tenemos al príncipe Bin Sultán en Estados Unidos, siempre rodeado de buenos amigos. Ahí tenemos al príncipe Bin Sultán con Putin. La conversación con Putin fue una conversación que, según dice la gente cercana, saltaron chispas, porque él le ofreció a Putin, si Putin no ponía inconveniente a que se derrocara a Al-Assad, es decir, a que los aliados bombardearan a Al-Assad y acabaran con Siria, le ofreció conservar el puerto que los rusos tienen en Siria, conservar sus instalaciones y conservar un montón de beneficios adicionales sobre el petróleo. Putin, 5 minutos, Putin dijo no. Lo que le había amenazado era que si no, podía tener graves problemas con los extremistas islámicos dentro de su país. Recuerdan que hace más de un año, en agosto del año pasado, estuvo a punto de estallar una guerra internacional y de invadir los americanos Siria, sobre todo a consecuencia de que un montón de civiles, niños, habían muerto por un ataque químico provocado por el gobierno. Bueno, las pruebas, no las evidencias, demuestran que no era el gobierno, sino que habían sido los rebeldes a los que se les había disparado un arma química que había sido facilitada por el príncipe Bin Sultán y por los servicios secretos saudíes.
Es justo en ese momento donde los americanos no pueden entrar en Siria, cuando de la noche a la mañana, en diciembre, emerge el ejército islámico. Y crece de una forma tremenda. En diciembre atacan sobre Irak, cuando son, digamos, los kurdos y las fuerzas iraquíes contraatacan, ellos se retiran, tienen unas estrategias de combate perfectas. O sea, son 1000 veces mejores estrategas que todos los de la región. ¿Por qué? Porque han sido formados en estrategia, entre otros, según podéis leer en el próximo informe de Año Cero, citando fuentes como The Telegraph, Der Spiegel, o sea, revistas y periódicos de la máxima seriedad. Y según un montón de testigos de alto nivel, incluido un actual presidente de un partido iraquí, que fue uno de los excomandantes de Al Qaeda en Irak, habían sido, tanto el califa como los mandos, habían sido entrenados durante un año en una base jordana por civiles, algunos de ellos con uniforme, norteamericanos, y financiado por árabes. Y se sabe que Arabia Saudí financiaba su armamento. Esta es una foto que se hizo John McCain, el contrincante de Obama, con los resistentes iraquíes. Van a ver varias fotos. Con los grandes héroes a los que íbamos a ayudar a acabar con el perverso Al-Assad. Uno de esos grandes héroes es el actual califa. Es ese señor que se esconde de oscuro con barba, y para que no quede duda, este que está con pinta de macarra islámico, a su derecha, es uno de los jefes de propaganda del ISIS. Ahí le tienen, ISIS líder Abu Bakr al-Baghdadi. Ahí le tienen, predicando, una vez que ya tienen su gran mezquita, predicando con su reloj en la muñeca, y ahí le tienen. Quería haber ampliado las fotos. No hay, ahí abajo le tienen también con McCain. Vamos a ver más fotos. Esas son fotos antiguas suyas del personaje. Aquí tenemos a él y a otro líder en fotos comparativas a otros líderes del ISIS. ¿Cómo se ve que los líderes del ISIS eran a los que estaban apoyando los americanos y los ingleses hace no mucho tiempo? Esto es uno de los rollos que sueltan desinformación, y ese es ISIS, una creación de la CIA y el Mossad. Se dice que el Mossad apoyó. Otra cosa es que se ha dicho que el propio al-Baghdadi, han dicho los sirios que era hijo de judíos. Bueno, eso ya no se lo cree nadie, pero... Y los propios cómics norteamericanos como Jordania, Arabia Saudí, Bahrein y Qatar y Emiratos Árabes Unidos están masacrando Oriente Medio con ayuda de los americanos, y ahí de la herida pasan el ejército islámico. Bien, lo importante es, este es el Estado Islámico. El Estado Islámico, todos los pozos de petróleo que tienen. Eso es un factor clave. Esa es su revista, el número 1, el retorno del califato, y el número 3, el diluvio, porque ellos son apocalípticos, y lo que amenazan es que van a lanzar un diluvio sobre todo el planeta. Dejjal, esas son las imágenes del anticristo, lo que hemos hablado ya, el Mulá Omar, el Dejjal, el mundo hoy. ¿Y quién serían los oponentes al Dejjal? Los que preparan el camino del Mahdi. Desde el comienzo, Khomeini se vio como la preparación para preparar el camino del Mahdi. Es más, algunos dijeron que él era el emir al-Mu'minin, que iba a preparar el camino del Mahdi. Esta es la imagen del Mahdi. Y si ha habido un presidente seguidor del Mahdi, de la doctrina del Mahdiabad, la doctrina del Mahdi ha sido este señor, Ahmadinejad, que ha llegado a decir, y esto está filmado, que en la ONU, que acabó con una oración, se le apareció el Mahdi, y habló del Mahdi en medio de la ONU, de cómo iba a venir de forma inmediata. Este es quien actualmente prepara, y lo asumen todos los seguidores como que es el que prepara la llegada inminente del Mahdi, es el actual ayatolá. Nos queda un minuto, que dice que siís y sunís deben estar unidos. El Mahdi, ya, esto es la conclusión. ¿A dónde vamos con todo esto? A lo que vamos es a que, según todas las profecías, y coinciden, os decía que, hombre, tendréis que comprar la revista, pero en la revista del próximo. Pero
Pero os aseguro que lo que os he contado no está en la revista. Nada de lo que os he contado está en la revista, porque no me cabía en esas 20 páginas. En esas 20 páginas vais a tener detalladas las profecías del Islam, las de Nostradamus, que podrían referirse al ISIS, las de Nostradamus con respecto a quién es el anticristo Mabús, y qué personajes, como varios personajes claves en toda esta guerra, son Mabús. Todo eso lo tenéis ahí. Para concluir, nada más era deciros que todo esto que nos espera, que viene, que yo creo que viene, no es sino una forma en la que las fuerzas de la oscuridad tratan de contrarrestar algo que está ocurriendo ahora en el planeta, algo muy importante, y es el descenso de lo que los gnósticos llamaban la Sofía, o el descenso de lo que Aurobindo habla, el descenso del plano supramental sobre la tierra, o el descenso del Espíritu Santo, o la Jerusalén celeste. Ahora más que nunca hay una posibilidad de salto evolutivo individual y colectivo como especie en un futuro brutal como nunca. Por eso tratan de meternos guerra, sangre, mierda, de lavarnos el cerebro por todos los medios. Ante eso no hay más que un lema, que es despertar. Ante eso, ante todo lo que vengan unas cosas u otras. No hay más que tomar una conciencia. No importa lo que ocurra afuera, hay que seguir las palabras de Jesús. Cuando ocurran todas esas cosas, refúgiate en tu interior, en tu casa, no salgas de ahí. Mahoma dice lo mismo. Cuando ocurran todas esas cosas, rompe tu espada, y el que tenga arco, que rompa su arco, que se encierre en su casa y que espere la llegada de la hora. No hay más que recordar que la verdadera batalla no se libra fuera, ni siquiera en otros planos. Es una batalla que se está librando dentro. Es una batalla que se libra en el fondo de nuestra conciencia. Una batalla entre la evolución y la regresión. Una batalla entre el sueño y el despertar. Una batalla entre la luz y la oscuridad. Por tanto, lo que importa es despertar nuestra conciencia y despertar con nuestra presencia y con nuestra palabra y nuestro ejemplo a cuanta más gente mejor. Gracias.